y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a comenzar rápidamente con 1 Corintios 15 para brincarnos después a Tesalonicenses y a otros pasajes importantes que vamos a analizar. En primer lugar, la doctrina del rapto de la iglesia fue un misterio. Esta es la razón por la cual al introducir esta doctrina, Pablo la introduce como un misterio. Y un misterio, ¿verdad?, es una verdad no revelada todavía. En el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a Daniel: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. En otras palabras, muchas revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento estaban selladas. Y el Espíritu Santo, conforme nos vamos acercando y se van desarrollando los eventos internacionales, el Espíritu Santo comienza a darnos entendimiento en lo que ya está revelado. Esto es muy importante para todos los estudiantes en teología. No hay nuevas revelaciones. La Biblia es un compendio de 66 libros con un sello, con un candado. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22. Nadie le puede agregar nada a la Biblia y nadie le puede quitar nada a la Biblia, porque la revelación de Dios está completa. Entonces, cuando llegamos y oímos que muchas personas pues tengo una nueva revelación, pues no saben lo que están diciendo. Como una persona me dijo una vez, ¿verdad? Pues tengo una nueva revelación. Le dije: mira, agarra una hoja y ponle segunda de Pancho 3:1 y se la agregas, ¿verdad?, al Nuevo Testamento, porque si la Biblia está completa, ya no hay más revelaciones. ¿Qué es entonces lo que hay? Hay nueva iluminación. Entonces, la revelación de Dios fue progresiva y terminó. Ahora necesitamos ser iluminados. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo ora por esto a los efesios, que Dios les dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepan lo que Dios nos ha dado. Entonces, conforme nos vayamos acercando al final de los tiempos, más luz y más luz vamos a tener. Muy bien. Esto es importante también porque la revelación bíblica fue dada en diferentes fases. Por ejemplo, lo que Dios le reveló a Jeremías, no se lo reveló a Daniel, no se lo reveló a Ezequiel, no se lo reveló a Habacuc o a Amós. Lo que Dios le dio a Moisés fue a Moisés. Entonces, cuando unimos el compendio de la revelación de los diferentes hombres, porque esto nos habla que ningún hombre posee toda la verdad. Ninguna denominación posee toda la verdad. Así que no digas: es que los bautistas son mejor que los presbiterianos, o que los carismáticos, o que esto y el otro. Todos los necesitamos, porque todos tenemos diferentes fases de la verdad revelada por Dios. Unos, ¿verdad?, que las lenguas, otros que el cristiano tiene demonios, otro que no tiene demonios, uno que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación, etcétera, etcétera. Tenemos un horizonte delineado de diferentes doctrinas que son bíblicas, muchas desgraciadamente llevadas al extremo. Y cuando se llevan al extremo, se convierten en herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad, apúntalo, llevada al extremo. Entonces hay algo de verdad, pero está inflada desproporcionalmente. Entonces, cuando Pablo dice, les digo un misterio, es porque en el Antiguo Testamento nunca se reveló el arrebatamiento de la iglesia, ni nunca en el Antiguo Testamento encontraremos ninguna doctrina que hable que iba a haber una generación de personas que no iban a morir, que somos nosotros en el Nuevo Testamento, y pienso que nosotros somos y pertenecemos a esta generación. Iba a venir un tiempo en el mundo en el que un grupo de personas iban a desaparecer, millones de personas en segundos, sin saber lo que es morir, sin atravesar el túnel de la oscuridad que es la muerte. Y esto es lo que Pablo nos trata de decir. Les digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Que no todos vamos a morir. La palabra dormir, lo vamos a ver, no significa inconsciencia. Ahorita lo vamos a demostrar. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser
O sea, va a haber un grupo de personas a quienes Pablo está escribiendo, que es a nosotros, tal vez de esta generación, que vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque si Cristo viene ahorita en la tarde por nosotros, o el arrebatamiento viene hoy en la noche o mañana, porque el día y la hora nadie la sabe, los que estemos vivos no podemos entrar al cielo con este cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado porque vamos a estar regidos por diferentes leyes que ya no van a ser el electromagnetismo, las leyes nucleares, ni las leyes de la gravitación, que son las que rigen el universo de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Entonces, cuando Jesús venga, nuestro cuerpo tiene que ser transformado y vamos a ver más adelante que el cuerpo que vamos a tener no va a ser el de John Travolta, ni el de Madonna, ni el de Tom Cruise, porque va a ser muy interesante descubrir ahorita en la mañana qué características va a tener nuestro cuerpo resucitado. Entonces todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser instantáneo. Se va a tocar una trompeta, vamos a ver que no es la del Apocalipsis, se va a tocar una trompeta y los muertos, los que han muerto, primero van a resucitar antes que nosotros. Si Cristo viene en media hora, todos los cristianos de Pentecostés a nuestros días, lo vamos a ver también, son los que nos vamos en el rapto. Los muertos del Antiguo Testamento, de Adán hasta la cruz, resucitan hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en la Biblia, en Juan capítulo 5, Jesús mencionó 2 grados o 2 fases de resurrecciones. Resurrección para vida eterna y resurrección para condenación eterna. La resurrección para vida eterna tiene varias fases. Primero fue Cristo, 1 Corintios 15:22, después las primicias, Él fue el primero en resucitar. Seguimos nosotros, vienen los 2 testigos, los 144,000. Entonces, muchas resurrecciones que se llaman la primera resurrección porque es para vida eterna. La resurrección a condenación será hasta después del milenio. Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es el gran juicio del trono blanco. Entonces, esto es importante también para poder trazar bien la palabra de verdad. Regresamos a Tesalonicenses y vamos a examinar detenidamente este pasaje tan interesante del apóstol Pablo. Pablo comienza en el versículo 13 dando una exhortación de consolación y de esperanza a todos los que en Tesalónica habían muerto, y las familias, es lógico que si alguien muere lloremos. Es terrible no llorar. No me voy a aguantar y no voy a llorar, eso es terrible, porque puedes desencadenar tu sistema nervioso, unos problemas emocionales que no te la vas a acabar. Entonces, cuando tengamos ganas de llorar, llora y saca lo que tú tienes. Esto es muy saludable. Entonces, no hay nada de que los hombres no lloran. Yo antes de que era cristiano lo prometí a los 13 años. Y dije, no voy a llorar. Y hasta que me convertí, después de los 20, ¿verdad? Fue cuando comencé a llorar. Pero pasaron casi 8, 9, 10 años de mi vida en la que yo no quería llorar, porque los hombres somos hijos de Zapata. Y no lloramos. Eso es ridículo. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Número 1, Dios no quiere que tú que me estás escuchando permanezcas ignorante qué pasa cuando alguien se muere. Entonces, ¿cuál es la costumbre aquí en el mundo? Bueno, alguien se muere y ya lo pone en el cajón y la gente se acerca al cajón y mi hijito, ¿verdad? O mi papá o mi mamá. Y sabes una cosa, ya iba la carroza siguiendo 500 personas la procesión y ahí en el cajón no va nadie. No va nadie absolutamente más que los huesos y lo que le quedó de carne al difunto. No va nadie absolutamente. Entonces, todo esto que hacemos y estas procesiones, ¿verdad? Son solamente tradiciones que los seres humanos hacen en diferentes culturas, pero Dios no quiere que nosotros sepamos, que permanezcamos ignorantes, qué pasa cuando alguien muere. Entonces, cuando alguien muere, lo vamos a ver con muchos detalles, qué es lo que sucede al alma y al espíritu. ¿Qué le pasa al cuerpo? Y estas personas que mueren, si se mueren ahorita en un choque, quedan destrozados o caben en la panza de un tiburón o le cayó un ladrillo en un terremoto, o no importa la forma en la que tú mueras, todos nosotros salimos del cuerpo y nos enfrentamos a Jesús en segundos. Si vas en un accidente automovilístico y chocas,
¿verdad? Y de repente no supiste ni qué pasó y abre los ojos, ¿estás con Jesús o estás en el infierno? Así es como la Biblia lo establece. No hay limbo ni purgatorio. No hay karma que regrese, ni hay que regreses a una cucaracha, ni una vaca, ni tampoco la reencarnación. Entonces, dice Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez. Y después, el juicio. Ya no hay otra oportunidad en toda tu vida de que tú te vuelvas a arrepentir. Esta es la única vida que Dios te ha dado para que tal vez esta mañana tú tengas una decisión que hacer, que va a depender la eternidad de tu alma y tu espíritu en el futuro. Y dice Pablo, no quiero que se entristezcan de los que no tienen esperanza. Versículo 14, porque si creemos, ahí está el sí condicional. Si realmente tú crees que Jesús volvió a vivir, porque no hay nadie en la historia que haya repetido la resurrección, si tú realmente crees eso, si creemos que Jesús resucitó, vean lo que dice Dios, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, no podemos estar inconscientes, porque cuando Cristo venga, vienen con él las almas y los espíritus de los que hemos muerto con él. Entonces tú mueres hoy en la noche, tu alma y tu espíritu se salen, tu cuerpo está en la panza del tiburón, que he hecho pedazos, te creman o te entierran, de todas maneras el cuerpo se deshace, sea como sea, el cuerpo ya no sirve para nada, pero tu alma y tu espíritu se va con Dios. Y cuando Cristo venga del arrebatamiento, todos los cristianos que han muerto de Pentecostés a nuestros días, venimos con Jesucristo o bien con Jesucristo, el cuerpo entonces va a resucitar y ser transformado para reunirse con su alma y con su espíritu en el cielo. Todo esto va a ser en el aire y nosotros de repente somos transformados y se queda el cinturón y se quedan los zapatos y se queda la camisa y nos elevamos y en el aire somos cambiados instantáneamente con un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros morimos. Pero dice Jesús, a los que durmieron ¿desde cuándo es el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo nació la iglesia? En Pentecostés. Antes de Pentecostés no existía el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Entonces aquí claramente nos muestra que el arrebatamiento es para los que estamos en Cristo, o sea, cuando fuimos injertados por el bautismo del Espíritu Santo, es 1 Corintios 12:13, y formamos parte de sus huesos y de su carne de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, de Efesios capítulo 5. Desde ese momento somos la iglesia, somos un cuerpo. Lo explica todo esto claramente 1 Corintios capítulo 12. Y desde ese momento somos parte de Cristo, y cuando Él venga, solo los que están en Él, los que fuimos injertados en Él. Romanos 6, si creemos que Jesús resucitó, así también nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Entonces, esto es importante para que sepamos que antes de Cristo no van a resucitar ni se van a ir en el rapto los muertos que murieron antes de Pentecostés. Solamente es la iglesia la que está asignada a ser arrebatada. Muy bien, vamos a Génesis capítulo 35 y vamos a comenzar a ver detenidamente la verdad de que al morir no estamos en un estado inconsciente, como lo ha enseñado una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta, que no es cristiana, ¿verdad?, enseña que estamos en estado inconsciente, y vamos a ver muchos pasajes que nos contradicen completamente esta falsa doctrina. Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Y aconteció que al salírsele el nepesh, apúntalo ahí, porque desgraciadamente la traducción de la Nueva Versión Internacional dice suspiro. Háganme el favor nada más. ¿Qué es un suspiro? ¿Qué es eso, no? O sea, no te da nada a entender esto. Y la Biblia tenemos que recurrir al idioma, al lenguaje original en el que fue escrita, porque es lo que fue inspirado por Dios. La inspiración de la Biblia está en sus lenguajes originales. Y nosotros podemos cambiar o hacer sinónimos de muchas palabras, y por eso hay diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí en México, imagínense ustedes, ¿qué padre está el cielo? Pues alguien quiere traducirlo en inglés, what father is in heaven?
No tiene sentido, ¿verdad? No se puede traducir literalmente. Entonces, los lenguajes no se traducen literalmente como el inglés tampoco. Entonces, tenemos diferentes expresiones en cada idiomáticas, en cada país, que no se pueden... Aquí decimos qué bonito, qué chulo, qué lindo, qué precioso, encantador, divino, celestial. Y todas estas palabras son sinónimas refiriéndose al mismo hecho, que algo está bonito, lindo, precioso, pero se usan 4 o 5 palabras. Entonces una Biblia le pone precioso, otro le pone lindo, pero quiere decir lo mismo. Eso es importante que entendamos, no que sea diferente, sino que son diferentes maneras de expresar un pensamiento. Yo me levanto en la mañana y voy a correr. Alguien puede contestar, ¿verdad? Pues yo en la mañana me aliviano y voy a echar una caminata. Están diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Aliviano pues ya es un barbarismo y caminata y es otra cosa, pero conforme va modificándose el lenguaje se van cambiando las expresiones. Aquí a los popotes le dicen popotes, en Sudamérica le dicen cervatillos, en Costa Rica le llaman pajillas. Entonces así vemos que en cada país tienen diferentes palabras para poder designar diferentes cosas. En México decimos escuincle o chamaco, en el norte ese huerco, ese vato. Aquí decimos el cuate en México. En México nada más hay 3 o 4 expresiones diferentes y te vas a otro lado. Las huilas, por ejemplo, aquí en México son prostitutas y en Costa Rica son las niñas. A las niñas se les dice huilas en Costa Rica y aquí una huila es una prostituta. Y aquí una vez fui a un país en Centroamérica y dije, nosotros no venimos del chango. Y los patrones me decían, ¿qué chango ni qué chango? Hermanos, que chango aquí es una grosería. Bueno, eso para que me entiendan y para que sepan por qué hay tantas traducciones de la Biblia que tratan de ajustarse a las palabras originales. Aquí en Génesis 35:18, la palabra hebrea original para alma es nepej. Se escribe nepesh, S-H. Hoy vamos a ver qué significa. Y en el versículo 29, y exhaló Isaac el roach. Se tradujo el espíritu, que también se traduce aliento o aire. Espíritu se traduce aliento o aire en otros textos. De acuerdo al contexto, es como se interpreta la palabra. Exhaló el espíritu y murió. Muy bien. En estos 2 versículos, en el Antiguo Testamento, por la etimología de las palabras, la etimología es la rama que trata el origen o la raíz de las palabras, encontramos que el alma y el espíritu son 2 cosas diferentes. No son lo mismo el alma y el espíritu. No es una dicotomía. Somos un espíritu, apúntalo. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu. Básicamente, esta es la enseñanza de la Biblia. Somos espíritu. El hombre, mi esposa es espíritu, yo soy espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que el espíritu de ella lo vistió Dios con un cuerpo de mujer y yo como espíritu con un cuerpo de hombre para que podamos reproducirnos y colaborar con Dios y traer hijos al mundo. Pero mi esposa y yo somos espíritu. Tanto la mujer como el hombre somos espíritus con diferentes cuerpos. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué cosa es el alma? Apúntalo. El alma es el centro de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. El alma es el centro de la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando hablamos nosotros del alma, estamos hablando básicamente de la mente. Y cuando nosotros vamos rápidamente, ahorita regresamos a Génesis, vamos a Jeremías 17:9. Y es precioso cuando recurrimos al original, porque nos da muchísima luz de la profundidad de la sabiduría de Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? En el original hebreo, la palabra engañoso es la palabra akov, que significa chueco o torcido. Vamos ahorita a traducirlo en el hebraico, es precioso esto. La palabra corazón es la palabra que se usa siempre en el Antiguo Testamento para la mente.
es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor. Lev, apúntalo arriba de corazón, ahí en tu Biblia. Más que todas las cosas. Y perverso, la palabra perverso, anás, es incurable. A ver, vamos a traducirlo y vean ustedes lo que nos va a revelar la Biblia. Cuando nacimos con una mente chueca y torcida. En otras palabras, todos nosotros cuando nacimos, nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra manera de pensar, nacimos con la tendencia torcida en poder llegar a una conclusión de una verdad. Por eso estamos en el siglo XXI y la filosofía todavía no puede acabar de definir qué es la verdad. Ahorita ya se ha concluido que es relativo, que no hay una verdad absoluta. Está tan lastimada la mente humana, de acuerdo al diagnóstico de Dios en la Biblia, estamos tan enfermos del alma que precisamente no podemos, cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo continuamente nos dice, por ejemplo, en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Dios no ama a ninguno que se cree sabio en su propia opinión. No creas que tú te la sabes de todas. No es cierto. Te pueden engañar tus sentimientos. Ay, hermanos, que yo me enamoré de uno que se parece a Tom Cruise y es muy bueno y trae un convertible. Sabes que no te vayas con la finta, chamaca. No te vayas con la finta, muchacho. Son engañosos los sentimientos y las emociones del ser humano. No confiemos en ellas, porque si comienzas a confiar en ellas, nos traicionan. Nos traicionan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Es que yo amo a mi mamá más que a Dios, vas a sufrir más. Es que yo amo a mi hijo y a mi perro pido más que a Dios, vas a sufrir más. ¿Por qué? Porque mi mamá, mis hijos, tu novia, todos son temporales, todo lo que tenemos va a desaparecer. Entonces, si tenemos nuestros sentimientos y nuestras emociones completamente en una persona, no hay ninguna persona en la que podamos confiar para hacernos felices. Porque la felicidad no se encuentra ni en mi esposa, ni en mi hijo, ni en nadie. Si no encuentro mi felicidad de una forma vertical hacia mi Creador y la fuente de la energía y el que me trajo a este mundo, y comienzo a poner horizontalmente mi esperanza en el dinero, en mi esposa, en mi abuela, en el abogado, en mi cuñado, en el presidente, etcétera, etcétera, todo eso me va algún día a decepcionar. Y cuando viene la decepción, viene la depresión, y cuando viene la depresión, viene la amargura. Me traicionaron, me hablaron, me violaron de niña, me violaron de niña, y crecemos más infectados todavía, y llegamos a la cruz tan infectados y tan envenenados con tanto odio, con tanto rencor, con tantas heridas del pasado de lo que sufrimos, que ese es precisamente el cristianismo, es el proceso de una santificación, de una sanidad de emociones y sentimientos. Estamos bien lastimados. Por eso la iglesia es un hospital. Es un hospital para homosexuales, lesbianas, drogadictos, borrachos, parranderos y jugadores. La iglesia, dice 1 Corintios 6, y esto éramos algunos. Aquí no hay nadie que tenía cara de San Clodomiro. La iglesia está llena de somos puros ex-pandilleros, ex-tranzas, ex-borrachos, ex-jugadores, ex-drogadictos, ex-homosexuales, pero éramos algunos y hemos sido lavados y santificados por la sangre de Jesucristo. Ese es el mensaje glorioso que Dios nos ha encomendado a compartir con el mundo. Hay esperanza y reconciliación. No importa lo que hayas hecho. Llevo 25 abortos, he matado a 55 personas. Me dicen el tigre de Santa Julia, hermano. No importa lo que hayas hecho, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Entonces, el alma nace infectada. Las emociones, los sentimientos, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar. Y esta es, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la demostración más grande de la enfermedad del alma? El ateísmo. Dice el Salmo 14, dice dice Dios, el ateo es un necio. Dios califica a una persona que llega a concluir en la enfermedad de su alma que no existe un creador, un sustentador, un diseñador, con una persona que es la más irracionable y lo más absurdo de una conclusión lógica que alguien pueda decir: no existe Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente.
Pero es la irracionalidad más grande que existe que demuestra lo enfermo que está el ser humano. Pero al contrario de esto, los que se dicen ateos se creen que son los más grandes intelectuales y los mejores libros que han escrito de filosofía, y tú los lees y son puras barbaridades. ¿Sabe lo que dijo el doctor Samuel Crick en 1954, que fue el que descubrió la hélice del ADN? El doctor Samuel Crick, que cómo comenzó el mundo, que los extraterrestres se dan una semilla en un jardín y que así crecimos todos. Entonces vemos a un hombre inteligentísimo en la genética, no hay la menor duda, pero la otra parte de su vida está sin cocer, está crudo completamente. Está cocido de un lado y crudo por el otro lado, como una hamburguesa, ¿verdad? Yo voy a McDonald's y me dan una hamburguesa y la cocen así en la parrilla, y si la volteo, ¿verdad? Y me la dan crudo, le digo, espérame tantito, le faltó. Bueno, cómase nomás lo cocido. Me dicen, no estás loco, me las coces de los dos lados. Y entonces así describe la Biblia en el libro de Amós y en el libro de Oseas a las personas. Dicen, están cocidos por un lado nada más, muy inteligentes, un astrofísico, un genetista, ciencias políticas, pero espiritualmente están completamente enfermos, porque ese es el alma, una situación de enfermedad con la cual nacimos. Y hasta que Jesucristo entra, entonces encuentro mi balance. Soy un astrofísico, pero soy cristiano. Mis emociones y mis sentimientos comienzan a tener integridad y un balance donde ya tengo la paz interior, y no solamente soy un astrofísico y presidente de la República y deportista y cantante, y el más grande cantante que haya sido, el más deportista, etcétera, etcétera, sino que vemos que todas estas personas que alcanzan la cima intelectual o en el deporte o en la política son las personas más vacías interiormente. Y todos acaban drogadictos, acaban mal, borrachos, divorciados con 4 o 5 matrimonios, pero son famosísimos y hasta los ponen en la televisión a poder exponer qué es lo que piensan ellos de la moral. Háganme el favor nada más. Pero así es como está el mundo de torcido. Regresamos entonces a Génesis rápido, 35, y vemos que la palabra alma entonces nepesh es el asiento de nuestras emociones y sentimientos y voluntad. ¿Qué significa esto? Que cuando muramos, después de toda esta explicación, cuando muramos y nos vayamos con Dios, vamos a llevar nuestra mente, porque es el alma. O sea, lo único que te vas a llevar no son los guaraches, ni las joyas, ni tus títulos, ni nada de este mundo. Cuando vayamos al cielo, seguiremos siendo Armando, Catalina, Lupita, etcétera, etcétera. Nuestra personalidad no será desintegrada, sino que habrá una integración total de nuestros sentimientos y emociones ya ahí, porque nuestra adoración va a ser directamente a Jesús y a Dios. Ya estaremos completamente conectados a la fuente del universo para ser sometidos y para poder ser dirigidos ya por Dios en la eternidad. Pero tú seguirás siendo tú, es tu personalidad y es tu vida, y lo que tú has guardado en tu mente de la palabra de Dios es lo único que nos llevamos. La madurez que hayas alcanzado cristianamente en esta vida es lo único que nos llevamos a la otra vida. Todo lo demás es vanidad de vanidades, como escribe Salomón en el libro de Eclesiastés. Ahora vayamos al versículo 29 de Génesis 35 y veamos la palabra espíritu, que es la palabra hebrea ruach. Así se escribe, como suena, con R de Raúl, U-A-C-H. Ruach se pronuncia ruach. Ruach. Por ejemplo, el Espíritu Santo es ruach el kadosh, ¿verdad? El Espíritu Santo, kadosh en el hebreo es santo. Ruach el kadosh es el Espíritu Santo. Y exhaló y saca el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Vamos a apuntarlo ahora otra vez. Acuérdense, estos seminarios tienen que traer la Biblia y una libreta, su pluma, ¿verdad? Porque es precisamente para que no salgan como entraron. Y a mañana te pregunto, oye, dame un resumen de toda la conferencia, y pues Jesucito mío me dice, compañero mío. Y el 80% se te olvidó. Entonces, un estudiante de la Biblia, un estudiante de teología, un cristiano maduro, siempre llega a todos los mensajes, los domingos también, ¿verdad?
su libretita o sus hojas y está apuntando y tomando notas. ¿Por qué? Porque así menos se nos olvida, así las guardo y ahí vas haciendo tu libretita y las vas poniendo ¿cómo se llama? Lo que va acompañando en tu Biblia y vas acomodando todas las palabras, poniendo los originales y comienza a darte cuenta que en 6 meses ese conocimiento te ha ayudado porque lo has atesorado en tu corazón. Y no solamente, pues se va, será. La palabra espíritu es la parte inmaterial del ser humano a través del cual adoramos y servimos a Dios. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, no en el alma, las emociones están involucradas, pero cuando no tienes al espíritu, las emociones se disparan. Y entonces comienzan, es que están adorando a Dios, ¿verdad? Y creen que están movidos por el Espíritu Santo, o que se comienzan a caer al suelo, a revolcarse en el suelo. O sea, son expresiones del alma, de las emociones y los sentimientos que no tienen control. Y al no tener control, el Espíritu Santo no está ahí. No es cierto, es todo lo contrario. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, 1 Timoteo, de poder, de dominio propio. Pues no hay nada de que, como loco, ¿verdad? Estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde sacaste eso, verdad? Son tradiciones que se van entregando al cristianismo. Entonces, el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos a Dios, porque tú no puedes conocer a Dios si no es en el espíritu. O rápidamente, cuando Adán y Eva nació espíritu, alma y cuerpo. Es muy importante. Cuando el pecado entra al mundo, o la infección del alma y del espíritu entra al mundo, por la rebelión a Dios, nacemos, Salmo 51, muertos, ¿verdad? En pecado nacemos separados, nos desconectamos de la energía cuando nacemos desde Adán y Eva, y hemos nacido todos los seres humanos desde Adán hasta nuestros días con alma y dentro de una botella, dentro de un tabique, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desintegra más celularmente. Entonces, nacemos con las emociones y los sentimientos, ya lo vimos, completamente chuecos, y por eso el mundo está como está, ¿entiendes? Por eso está como está el mundo. El siglo XXI con tecnología y avances científicos, estamos a punto de una tercera guerra mundial. Eso es una locura el mundo que vivimos. ¿Cuál tecnología, cuál ciencia? Y que el humanismo, y que por aquí, que esto, que el otro, y que dulce, y que chocolate, y que puras tonterías nada más. El ser humano está más loco que nunca. Los gobernantes están más locos que nunca. Los filósofos están más locos y más confundidos que nunca. Las religiones están más confundidas que nunca. Es el punto al que llegamos, porque no hemos entendido que tenemos que nacer de nuevo. Hasta que la persona no vuelva a reconciliarse y hacer contacto con la fuente de energía, no tienes ninguna energía para poder conocer a Dios. Entonces, como nacemos muertos espiritualmente, con alma y con cuerpo, y como la imagen de Dios está en el alma, porque dice la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés 3:11, que la eternidad la puso Dios en el ser humano. El ser humano se encuentra con que él no puede pertenecer a este mundo y tiene que haber algo que trascienda. Y entonces el ser humano, por estar desconectado de Dios, pero por traer la eternidad y la imagen de Dios en nosotros, a diferencia de los animales, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por seres humanos como tú y como yo. Ningún inventor de ninguna religión bajó del cielo. Mahoma, Mahatma Gandhi, Zoroastro, Buda, el que tú me quieras mencionar, eran hombres como tú y como yo, y ninguno de los fundadores de ninguna religión murió en una cruz ni resucitó a los 3 muertos, a los 3 días. Ninguno más que Jesucristo. Eso Jesucristo no baja del cielo a traernos una más de las miles de religiones que hay. Van a traernos a reconectarnos con su Padre, a morir en una cruz y pagar todas las consecuencias de nuestras obras para que volvamos a reconectarnos con la fuente de energía. El cristiano es una persona que se ha vuelto a enchufar con Dios, y ahora sí Dios, como ese espíritu, ¿qué hace Dios? Me comienza a dirigir a través del espíritu. Y esta Biblia que tienes en tus manos y que tengo yo fue
inspirada por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo esto es espiritual. Todo esto es el alimento que mientras viene Jesucristo me va a estar sosteniendo, guardando, dándome fuerzas, dándome gracia, para que cuando Jesucristo venga no me encuentre y nadie me quiso, y amargado, y me hicieron, y me traicionaron, y ya el cristianismo no me funcionó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te desconectaste del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tú te desconectas siendo cristiano, tú te desconectas de este libro, vienes a un seminario sin la Biblia. Es como ir a jugar al fútbol. No vas a jugar fútbol con corcholatas, vas a jugar con una pelota. Ir a un partido de fútbol sin pelota, mejor no vayas. Venía a la iglesia sin Biblia, mejor no vengas. Porque necesitamos, el pastor habla y necesito aprender a manejar la Biblia y les el Espíritu. Digo, primera vez, pues, no voy a sacar mi iPhone, el primer vez, ya que lo encuentras. Pero es la tecnología moderna. Yo les he dicho, está bien que lo traigas en el avión y esas cosas, nos sirve, ¿verdad? Pero cuando estamos en la iglesia tenemos que aprender dónde está esto, dónde está aquello. ¿Por qué? Porque yo la tengo abierta, el Espíritu Santo me habla y no nada más un versículo que tengo aquí nada más para poder dirigir mi predicación o mi conferencia. Entonces necesitamos entender, es el Espíritu de Dios, es el alimento del Espíritu. Y ahora que ya tengo a Cristo, abro la Biblia y mi espíritu, no mi intelecto. Yo puedo ser muy intelectual y no entender la Biblia, porque la Biblia no se entiende a través del intelecto, a través del Espíritu. Por eso ven los ateos y los agnósticos y los escépticos. No, la Biblia es hecha por hombres. A ver, ¿por qué mandó? Esto es un genocidio aquí. Mandó matar a los cananitas y mucha sangre. No, y aquí este y el otro. ¿Cómo David, hombre, hecho a la imagen de Dios y con el corazón de Dios, y se mete con Betsabé, borracho, parandero y jugador, pero se le llama un varón como el corazón de Dios? Y chocan contra la mente espiritual, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos intelectuales de ratones, renacuajos, caracoles que tenemos los seres humanos. Entonces, al chocar contra la Biblia, chocan precisamente contra la infinitud y la incomprensibilidad de la mente divina, y entonces el hombre se enoja por no entender esto. A ver, ¿y por qué Dios sí es esto? ¿Por qué el diablo? ¿Y por qué los temblores? ¿Y por qué estos niños murieron gasificados? ¿Que no hay un Dios acá? Porque no entendemos qué es lo que está pasando y nos ensoberbecemos en querer nosotros entender, como un niño de 3 años que quiere entender a Alberto Einstein en sus fórmulas físicas. La soberbia humana e intelectual. Jesús dijo, tenemos que convertirnos como los niños. Así soy chiquito, cuando los cristianos, Padre Santo, no entiendo nada, ni el pastel, nada de nada, Señor. Si tú no me iluminas, si yo comienzo a estudiar la Biblia y tú no me muestras y me explicas, por más investigación que yo haga científica, intelectual y filosófica, nunca te voy a entender, porque tus pensamientos trascienden mi capacidad intelectual y solo tú puedes bajar a mi vida, abrirme la calabaza que yo tengo aquí para que me enseñes, esta es la A, esta es la B y esta es la C. Y para esto se necesita humildad. Humildad. Y nacimos sin humildad, orgullosos como pavos reales, como la Torre de Babel, porque esa es la característica del ser humano, es una soberbia impresionante. No necesitamos a Dios, somos lo suficientemente inteligentes para ser papás, para formar un matrimonio, para educar hijos, para ser gobernantes, y hemos hecho el ridículo en el mundo que tenemos ya 6,000 años a punto de autodestruirnos. Regresamos a Primera de Tesalonicenses. Me extendí muchísimo en esto, pero era muy importante. Bueno, y en último lugar vamos a ver, para demostrar que no hay un estado inconsciente, vamos a Apocalipsis capítulo 6, para demostrar que cuando morimos no estamos inconscientes, sino que estamos vivitos y coleando. Dicen Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, para los que no sepan, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ¿qué dice Juan? A ver, Juan está aquí hace 2000 años en la isla de Patmos, preso de 90 años de edad, exiliado por el gobierno romano.
Y Juan, como no podía subir al cielo hasta que no fuera transformado, fue sacado en el Espíritu. Y hay varios casos, ¿verdad? La excepción no rompe las reglas. Varios casos en la Biblia que Dios sacó de su cuerpo, como Pablo también, en 2 Corintios capítulo 12 dice Pablo, fui sacado de mi cuerpo y llevado al tercer cielo, donde vi cosas impresionantes que ni siquiera hay palabras aquí en la tierra que puedan describir lo que yo vi. Y Juan, 30, 40 años después de Pablo, es sacado de su espíritu y es llevado al cielo. Y ahí en el cielo, Juan dice, vi, síganme con mucho cuidado, esto es precioso. Yo me puse a pensar, Juan, ¿cómo que viste? ¿Qué, no se quedaron tus ojos abajo en tu cuerpo cuando fuiste sacado del espíritu? ¿Con qué ojos viste si tus ojos los tenías en tu cuerpo abajo en la tierra? ¿No? Digo, todas estas preguntas son importantísimas. Y esto es lo que nos habla la Biblia, que cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos ojos espirituales, pero Dios nos da un par de ojos, ojos físicos, ojos espirituales, cosas que oídos no oyó, naturales, cosas que ojos físicos no han visto, cosas que el corazón normal no han subido, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, hay algo impresionante en el mundo espiritual, que cuando vemos las cosas, ya no las vemos igual. Ya cuando eres cristiano vas a Acapulco y ves una puesta del sol y comienzas a apreciar el diseño, la maravilla, la gloria, la majestuosidad, cosa que antes ibas, ¿verdad? Y estás con tus chelas y ¿cuál puesta del sol? Vas a Acapulco, ni te acordaste ni siquiera ni la puesta del sol viste, porque no estamos entrenados para admirar la belleza del universo que nos rodea. Yo en nuestra casa que vivimos, ¿verdad? Muchos kilómetros de aquí, lejos de aquí, me levanto a veces como a las 3 o 4 de la mañana y cuando hace calorcito, veo el cielo lleno de estrellas. ¿Cuándo iba a hacer eso yo cuando estaba bien borracho? Cuando no conocía a Jesús. ¿Cuándo, verdad? A lo mejor no está bueno, ¿verdad? ¿Cuántas estrellitas, verdad? Chiquitol. Pero ahora, ¿verdad? Salimos y vemos y digo, Dios mío santo, qué pequeños somos, qué majestuosidad. Y comienzas en el espíritu. ¿Qué cosa es lo que pasó? Tengo unos ojos que ahora son espirituales, que antes no tenía. Comienzo a oír la palabra de Dios y es como un bálsamo a mi vida. Antes que no fuera cristiano, lo oía entrar por acá y me salía por allá. Entonces Juan, con sus ojos espirituales, ve lo que está a punto de describir. Vino por el altar. ¿Qué cosa vio Juan? Almas. No estaban muertos. Vio almas. ¿De quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vio Juan en el cielo hace 2000 años a los mártires que murieron de manos del anticristo. Se adelantó a verlos ya en el cielo. Y estos mártires, estas almas en el cielo, escuchen esto, platican, tienen ojos, vamos a tener oídos, como los teníamos acá, con una dimensión mucho más evolucionada desde luego, y clamaban a Dios, estaban platicando con Dios. ¿Qué platicaban con Dios? Le estaban haciendo preguntas a Dios, porque nunca habrá ninguna criatura, ni querubín, ni serafín, ni ángel, que pueda decir, conozco todo absolutamente, soy omnisciente. Solo Dios es el único omnisciente. Nunca ninguna criatura jamás podrá tener todo el conocimiento del Padre. Nunca nadie. Por eso cuando yo le digo a un ateo, ¿verdad? ¿Por qué me dices que no crees en Dios? ¿Dónde lo fuiste a buscar? ¿A Acapulco? Aquí a Tlalnepantla, no salió, ¿cuál compañía de Tlalnepantla ha salido? Ni de Huixquilucan de la Sal. Y me dices que no encontré a Dios. Espérame tantito. Si tú me dices que no encontraste a Dios, porque eres omnisciente, porque tienes un conocimiento, que has recorrido el universo y conoces todas las cosas, y has examinado todo y concluiste en tu bitácora, no encontré a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebido. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos igual que ellos. Entonces vemos que los muertos no están dormidos. Lo que está dormido es el cuerpo, es lo que va a ser despertado, porque en el momento que morimos se sale mi alma y mi espíritu
se va a la presencia de Cristo. Cuando Cristo regrese, viene con mi alma y con mi espíritu, mi cuerpo en el panteón o en el mar o en la panza del tiburón o que te quemaron o los gusanos, de verdad, es transformado, resucita y nos juntamos en el aire, dice Tesalonicenses, en el aire con Cristo, y así estaremos con el Señor para siempre. Rápidamente, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Número uno, el cuerpo resucitado, en primer lugar, no va a funcionar con el líquido y el plasma que ahorita tu cuerpo y mi cuerpo funcionan, que se llama la sangre. Cuando Jesús murió, ¿qué derramó? La sangre. Y dice en Levítico 11 que la vida de la carne está en la sangre. Esto es interesante porque ahí la palabra vida es alma. La sangre se encuentra en el alma. El Nepesh se encuentra en la sangre. Es porque la secta de los testigos de Jehová dice que cuando haya sido una transfusión de sangre, no se la hacen porque están transfiriendo el alma de una persona a otra persona. Es una barbaridad esto, porque no entienden cómo funciona esto. Entonces, en la sangre, cuando Jesús dio su sangre, dio su vida, dio su alma. Cuando Jesús muere y los pecados son puestos en su cuerpo, no en su espíritu, dice Romanos 8:3, porque era necesario que en el cuerpo de Cristo llevaran los pecados. Los pecados de Cristo fueron cuerpo de pecado, porque el cuerpo es la habitación del pecado. El pecado se expresa a través de nuestro cuerpo. Por eso cuando comenzamos a estudiar si un cristiano podía tener demonios, concluimos que sí los podía tener. ¿Cuáles eran las objeciones teológicas que encontramos? ¿Cómo un cristiano puede tener demonios en el Espíritu Santo? Es que los demonios entran al cuerpo y al alma la pueden controlar otra vez. Al espíritu no puede entrar al lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Pero ¿puede un cristiano estar endemoniado? Claro que sí. ¿Qué significa? Influido en sus emociones y en sus sentimientos, en su alma y en su mente. La comienza a distorsionar los demonios de tal manera que comienza el cristiano a portarse anormalmente, a aullar como coyote a las 3 de la mañana. Todas estas cuestiones, ¿verdad?, que discutimos antes, y no se puede por aquí, por allá, estudia la Biblia. Te falta mucho por comprender todavía. Entonces, no nos cerremos, ¿verdad?, a todo el panorama que Dios, el Espíritu Santo, tiene por revelarnos todavía a todos nosotros. Entonces, los que están muertos están vivitos y coleando en el cielo, o si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, ahorita sales, ¿verdad? Hace una semana nos impresionó a mi esposa y a mí un accidente que hubo en Reforma, ¿verdad? Que salieron 5 personas de un bar de, no sé, por ahí, creo que cerca de Reforma, se estrellan contra un poste en un BMW, el poste como mantequilla, la mitad partió el coche y quedaron 4 cadáveres. Yo vi los videos de los cadáveres, que no los pasaron, es un video muy secreto que tienen, me lo hicieron llegar y es horrible como quedaron ellos, ¿verdad? Había la cabeza de una muchacha por un lado, los piernas por otro lado, etcétera, etcétera, un espectáculo dantesco. Ahora bien, estas personas, ¿verdad?, pues inmediatamente ni lo sintieron, están en el cielo y el cuerpo, un come tiburón, también pues darse pedazos, un temblor, quedas hecho pedazos, no importa el cuerpo como quede. Nadie sabe si hoy es la última vez que Dios nos está hablando. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, arrepiéntete, no te endurezcas, porque Dios te está hablando y te está diciendo, si tú mueres hoy, tu espíritu, tu alma, baja al centro de la tierra. Ahí está el infierno actualmente, en el centro de la tierra. Y tu cuerpo baja también. Y cuando Cristo venga, va a resucitar tu alma y tu espíritu después del milenio para presentarte, Apocalipsis 20, del 11 al 15, al juicio del gran trono blanco, donde serás juzgado y enfrente de todos los ángeles. Y nosotros, como gran jurado, dice que la iglesia va a ser el gran jurado de Dios. En 1 Corintios 6, vamos a juzgar y nosotros vamos a decidir junto con Dios que Dios es justo, porque Dios, escúchame esto, no mandó a nadie al infierno. Dios no mandó a nadie al infierno, ellos se fueron solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que Dios no manda a nadie al infierno, Él te da que tú escojas
Y si tú en esta vida no te sientes a gusto con los cristianos ni con la santidad, menos te vas a sentir en el cielo. Entonces, si estás a gusto aquí con tus compadres y pasa la jarra, ¿verdad? Borracho, parrandero, jugador, adúltero, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. El día que tú te mueras, Dios te va a demostrar que Él te amó en una cruz y que dio su vida por ti para que tú no pasaras la eternidad en ese infierno que arde con fuego y con azufre. El cuerpo resucitado no va a tener sangre. Cristo no tenía una gota de sangre. Vamos a comer, dice Lucas 24, que al resucitar Cristo comió tacos de barbacoa o al pastor. No, ¿verdad? ¿Qué comió Cristo cuando resucitó? Asado de tira, miel y pescado. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Al comer miel y pescado, que nos muestra a Dios que todo lo que tiene el omega 3 y todo lo que tiene, ¿verdad? No ostras, ni tampoco camarones, ni langosta, pescado. Todo lo demás tiene muchísimo ya radioactividad en el mar y tengan mucho cuidado, tengan cuidado hasta con el sushi. En tercer lugar, cuando Cristo resucitó, atravesó la pared y Tomás se acercó y le tocó las manos y Tomás no hizo esto, no atravesó, sino que tocó algo sólido. El cuerpo de Cristo se podía materializar y desmaterializar a voluntad. La composición atómica molecular de las paredes que ahorita nos impide a nosotros atravesar esto. Yo le hago esto así y me estrello y me rompo los menisques, ¿verdad? De mi mano, es porque la composición atómica es más grande que los átomos que componen mi mano. Entonces, el cuerpo que vamos a tener no va a poder ser detenido por ninguna materia que exista en este universo. En cuarto lugar, no vamos a estar sujetos a la ley de la gravedad. Hechos 1, 6 al 11. Cristo asciende ante los discípulos, se aparecen los ángeles y Cristo vence la gravedad al subirse al cielo y elevarse en el cielo y despedirse y decirnos: mi paz les dejo, mi paz les doy. Así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. Filipenses 3, 20 y 21. Con cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria del Hijo de Dios. Y finalmente, nuestro cuerpo, ¿verdad?, va a ser incorruptible. Jamás volverá a deshacerse. Ya no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no quisieran por primera vez arrepentirse de sus vidas ante este mensaje glorioso, majestuoso y eterno, y entregarle tu vida al Hijo de Dios? Padre, te damos gracias por